El médico humano. En un universo donde la supervivencia depende de la fuerza, un simple humano cambiará la historia. Crónicas Estelares presenta, el humano debía ser médico, ¿por qué está cubierto de sangre enemiga? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias épicas de ciencia ficción. Prepárate para descubrir lo que realmente significa ser humano en los confines del cosmos. Narrative Principle. Año 2678. Sector Fronterizo de Badar Prime. La nave de transporte Opebringer descendió entre columnas de humo y escombros. Bastar Prime, un planeta que alguna vez prometía ser un paraíso agrícola, ahora era un páramo de trincheras, cráteres y sangre alienígena. En el compartimento médico improvisado, el Dr. Eric Lawson ajustaba su mochila mientras escuchaba los estruendos de artillería a lo lejos. Su rostro, curtido por años de servicio en zonas de guerra en la Tierra, no mostraba miedo. Solo paciencia y una determinación silenciosa. Al lado, el comandante Brex, un alienígena de piel cenicienta y ojos como carbones encendidos, lo observaba con escepticismo. Humano, ¿realmente crees que un médico sin armadura sobrevivirá aquí? Eric sonrió, sacando un bisturí y girándolo despreocupadamente entre los dedos. Sobrevivir nunca fue opcional en mi mundo, comandante. Es una costumbre. Brex bufó, no convencido, y condujo al pequeño contingente hacia la base militar Outpost Delta 3. Primera impresión. La base era un caos organizado, soldados alienígenas heridos, cargamentos de suministros médicos destrozados, alarmas sonando de forma intermitente. Eric apenas puso pie en tierra que ya estaba atendiendo a su primer paciente, un joven soldado MYR, con un trozo de metralla incrustado en el muslo. En cuestión de minutos, sin apenas material estéril, Eric extrajo el proyectil, suturó la herida y administró un sedante improvisado usando componentes alienígenas. La sala médica improvisada, donde otros médicos alienígenas tardaban horas en salvar una vida, se transformó en una sinfonía eficiente bajo sus órdenes claras y su sangre fría. Los médicos locales, de especies acostumbradas a protocolos lentos y cuidados excesivos, observaban atónitos. ¿Cómo podía un ser humano actuar con tanta rapidez y calma en medio del horror? Percepciones alienígenas. En las reuniones de oficiales, Eric era un misterio incómodo. Muchos creían que los humanos eran frágiles, adecuados solo para labores auxiliares. Son como crías de creel recién nacidas, decía un sargento Barnex. Blandos, emocionales, inútiles en el combate. Brex, sin embargo, empezaba a dudar. Había visto la mirada de Eric cuando atendía a los heridos. No era la mirada de un curandero asustado. Era la mirada de un depredador dispuesto a proteger su manada a cualquier precio. La amenaza creciente. En las noches, mientras el cielo se teñía de rojo bajo el fuego enemigo, rumores crecían en la base. Los Kreltar, una especie de conquistadores brutales, estaban preparando un asalto total contra la base Outpost Delta 3. La moral entre las tropas alienígenas era baja. La mayoría sabía que sus defensas eran débiles. Que la caída era cuestión de tiempo. Eric no decía nada. Solo continuaba preparando vendajes, afilando bisturís, organizando kits de primeros auxilios. Pero algo en su forma de trabajar cambiaba. Su precisión se hacía aún más fría, más calculada. Sabía que pronto llegaría el momento. No para salvar vidas, sino para defenderlas. Una noche antes del ataque. Eric miró las estrellas desde el tejado destrozado de la sala médica. Recordó la Tierra. Los entrenamientos de emergencia donde aprendió a improvisar quirófanos bajo fuego. Los días en zonas de guerra humanas, donde los médicos eran los primeros en entrar y los últimos en salir. Apretó el mango de su bisturí favorito, una pieza personalizada de acero templado, grabada con el símbolo de caduceo. No vine aquí para luchar, murmuró al viento. Pero si la lucha me encuentra, responderé como debe hacerlo un humano. En la distancia, luces brillantes anunciaban el avance de las hordas Kreltar. La verdadera batalla aún no había comenzado. Pero el médico humano ya estaba listo para escribir su propia crónica en sangre y fuego. Primera sangre. El amanecer de la tormenta.
El cielo de Bastar Prime ardía en tonos rojos y púrpuras cuando el primer disparo retumbó en la distancia. La alarma general resonó en toda la base Outpost Delta 3, un aullido grave que erizaba la piel incluso de las especies más endurecidas. Los Kreltar habían llegado. Cientos de figuras oscuras emergían del horizonte, cubiertos de armaduras de hueso y portando armas hechas de aleaciones biológicas. No venían a parlamentar. Venían a aniquilar. La evacuación fallida. En medio del caos, los soldados alienígenas corrían de un lado a otro, intentando organizar líneas defensivas improvisadas. El comandante Brex gritaba órdenes, su voz desgarrándose contra el miedo colectivo. Resisten. Defienden la base. Pero la moral ya estaba quebrada. Muchos soldados abandonaban sus puestos, corriendo hacia las cápsulas de escape o escondiéndose en los hangares. Erik Lawson, en la sala médica, vio cómo el horror se desataba más allá de las ventanas blindadas. La sangre empezaba a manchar las calles de la base. Y los heridos llegaban como una marea incontenible. La sala médica, último refugio. En cuestión de minutos, la pequeña sala médica se transformó en un refugio improvisado, heridos gritando, médicos alienígenas paralizados por el miedo, suministros agotándose. Erik no dudó. A todos los que puedan moverse, prepárense para defender esta sala. Ahora. Tomó bisturís, jeringas llenas de anticoagulantes, sierras para cirugía de emergencia. Improvisó trampas rápidas con tubos de oxígeno y generadores de plasma defectuosos. No era un campo de batalla. Era una carnicería en ciernes. Y él, era el único decidido a no caer sin luchar. El primer contacto. La puerta principal estalló con un estruendo ensordecedor. 3 guerreros Kreltar irrumpieron en la sala, rugiendo con una ferocidad primitiva. Los médicos alienígenas gritaron y retrocedieron. Los heridos intentaron cubrirse. Erik, sin embargo, no retrocedió ni un paso. Con un movimiento fluido, lanzó una bandeja metálica como un proyectil improvisado, golpeando a uno de los Kreltar en la cara. La criatura gruñó, tambaleándose, dejando un resquicio abierto. Erik se lanzó como un rayo, clavando un bisturí reforzado justo entre las placas de armadura del enemigo. Un chillido inhumano llenó el aire cuando el guerrero cayó muerto. El despertar del monstruo. Los 2 Kreltar restantes dudaron por un momento. ¿Quién era ese pequeño ser, sin armadura, sin armas tradicionales, que había abatido a uno de los suyos en un instante? La respuesta llegó en forma de un grito humano ancestral, un rugido nacido de la supervivencia. Erik esquivó un golpe de garra con una maniobra baja, tomando un tubo de drenaje y usándolo como lanza improvisada. Lo hundió en el abdomen expuesto de otro Kreltar, causando una explosión de fluidos alienígenas verdes. El último atacante retrocedió, pero era demasiado tarde. Una jeringa de alta presión voló desde las manos de Erik, inyectando un sedante médico humano diseñado para detener corazones, incluso alienígenas. El enemigo cayó, convulsionando. El silencio después de la tormenta. Por un instante, todo quedó en silencio. La sala médica, ensangrentada, parecía un templo antiguo tras un sacrificio brutal. Erik, cubierto de sangre enemiga, respiraba pesadamente, su mirada perdida más allá del momento. Los médicos alienígenas, que antes lo veían como un simple curandero, ahora lo observaban con una mezcla de terror y reverencia. Uno de ellos, un anciano Barnex de piel plateada, susurró tembloroso. No es un médico, es un depredador. Erik bajó lentamente su improvisada lanza, dejando caer los instrumentos manchados. Se limpió la frente, dejando un rastro rojo sobre su piel pálida. Soy médico, dijo con voz ronca. Pero eso no significa que no sepa luchar por mis pacientes. Nuevas órdenes. Minutos después, el comandante Brex llegó corriendo, frenando en seco al ver la escena. El suelo cubierto de cuerpos Kreltar. El humano, de pie entre ellos, como una estatua de carne y acero. Brex tragó saliva y se acercó con cautela. Doctor Lawson, ¿cómo hizo eso? Erik recogió su bisturí, girándolo con habilidad en su mano. Me entrené para salvar vidas, respondió. Pero aprendí hace mucho que a veces, para salvar una vida, debes quitar otra.
Brex, que hasta ese momento había visto a los humanos como criaturas menores, comprendió en ese instante la terrible verdad. Los humanos no eran débiles. Eran simplemente diferentes. Rumores de un monstruo. La calma tensa. Durante las horas siguientes al ataque, la base Outpost Delta 3 quedó sumida en un silencio denso, casi antinatural. El aire olía a sangre seca, a metal quemado, a miedo contenido. Los pocos soldados y médicos que quedaban en pie miraban de reojo al humano que patrullaba los corredores, aún cubierto de manchas oscuras. Erik Lawson no pedía reconocimiento. No sonreía. No celebraba su victoria. Solo caminaba, atento, afilando mentalmente cada segundo de silencio, preparado para la siguiente amenaza. El nacimiento de los rumores. Los susurros comenzaron en voz baja, primero entre los médicos alienígenas. Dicen que el humano mató a 3 Kreltar con sus propias manos. No, no fue con las manos. Uso instrumentos médicos como armas. ¿Y si no es un médico, sino un arma disfrazada? Luego pasaron a los soldados. Vai sus ojos. No había miedo allí, solo determinación. Dicen que viene de un mundo donde los niños pelean contra bestias aladas para sobrevivir. Tal vez los humanos no sean lo que parecen. En menos de un día, el Dr. Erik Lawson se había transformado, en la imaginación colectiva, en algo más que un hombre. Un mito viviente. Un monstruo vestido de médico. Reacciones de los líderes. El comandante Brex convocó una reunión de emergencia con los oficiales supervivientes. La tensión era palpable mientras revisaban los registros de las cámaras de seguridad. Imágenes de Erik moviéndose como un espectro entre los Kreltar, atacando con precisión letal, defendiendo la sala médica como si fuera el último bastión de la civilización. El consejero militar Zaltran, un ser de piel traslúcida y nervios de acero, habló con gravedad. Un ser capaz de tal violencia, no puede ser simplemente un curandero. Otro oficial, más joven, preguntó con voz temblorosa. ¿Y si los humanos son una raza de depredadores, que se disfrazan de aliados? El silencio que siguió fue aún más pesado que las explosiones lejanas. La naturaleza humana. Mientras los líderes discutían, Erik se encontraba en la enfermería, reparando lo que podía, vendas improvisadas, tratamientos de emergencia, palabras de aliento a los heridos. Una joven soldado Barnex, de escamas turquesas, se le acercó temblorosa. «Dr. Lawson, ¿es cierto que mató a los Kreltar con un bisturí?» Erik la miró por un momento, su expresión cansada pero serena. «Sí», respondió simplemente. «Pero también he salvado a más seres de los que puedo contar». La joven bajó la mirada, avergonzada. En ese instante, comprendió algo que muchos otros aún no veían. La brutalidad de Erik no nacía del odio, sino del amor. Amor por sus pacientes. Por sus compañeros. Por la vida misma. El dilema interno. Aquella noche, solo en la pequeña sala de descanso, Erik revisó sus propios pensamientos. ¿Era correcto lo que había hecho? ¿En qué momento había cruzado la línea entre curar y matar? Miró sus manos. Manos que habían salvado incontables vidas humanas. Manos que, ahora, también habían quitado vidas alienígenas. Pero sabía la respuesta. En los mundos frontera, en las guerras interestelares, no había espacio para la pureza idealista. Había que adaptarse o morir. Y él era humano. Había nacido para adaptarse. El respeto ganado. Poco a poco, la percepción sobre Erik empezó a cambiar. Ya no era visto solo como un monstruo. Era visto como un protector. Como alguien dispuesto a ensuciarse las manos cuando otros temblaban. El comandante Brex, en su próximo informe al Alto Mando Galáctico, escribió: «El Dr. Erik Lawson no es solo un médico. Es la personificación viva de la resiliencia humana. Y quizás, el arma más peligrosa que jamás hemos conocido». Nuevas sombras en el horizonte. Mientras tanto, más allá del horizonte de Bastar Prime, los Kreltar no olvidaban su humillación. En sus oscuros conclaves, juraban venganza contra el humano rojo. Y esta vez, enviarían a su arma más mortal para acabar con él. La calma en Outpost Delta, 3 era solo el preludio.
El verdadero desafío aún estaba por llegar. La resistencia final. El cielo se rompe. La noche cayó como un manto de plomo sobre Bastar Prime. Las estrellas, usualmente visibles en la atmósfera despejada, quedaron ocultas tras nubes negras de humo y fuego. Un rugido sordo sacudió los cimientos de la base Outpost Delta 3. No era solo un ataque más. Era el asalto final. Los Kreltar habían regresado, y esta vez no eran simples escuadrones. Era un ejército. Preparativos desesperados. Dentro de la base, los pocos supervivientes se reunieron en torno al comandante Brex. Erik Lawson, con su bata médica ahora tan manchada de sangre que parecía más un guerrero tribal que un doctor, escuchaba en silencio. No tenemos suficiente armamento, admitió Brex con gravedad. No tenemos suficientes soldados. No tenemos esperanza. Erik se adelantó, su voz cortando el silencio como un bisturí. Tienen algo mejor que eso, dijo. Tienen a seres vivos que no se rinden. Los soldados alienígenas, Barnex, Zaltrak, MYR, lo miraron como si de un comandante legendario se tratara. No un humano frágil. No un simple médico. Un líder. La estrategia humana. Erik organizó a los supervivientes con eficiencia quirúrgica. Puntos de defensa, corredores estrechos que anulaban la superioridad numérica de los Kreltar. Trampas improvisadas, tanques de oxígeno transformados en explosivos artesanales. Armas alternativas, bisturís reforzados, sierras médicas, lanzadores de plasma reacondicionados. Cada rincón de la base se convirtió en una trampa mortal para los invasores. La lógica de Erik era simple, no podían ganar en fuerza, pero sí en ingenio. El primer choque. Los Kreltar irrumpieron como una ola viva, lanzando aullidos de guerra. En el primer corredor, fueron recibidos por explosiones controladas que pulverizaron sus líneas frontales. Los supervivientes, aturdidos, fueron emboscados por pequeños equipos de soldados dirigidos por Erik, que atacaban y desaparecían como fantasmas. Cada pasillo conquistado por los Kreltar les costaba decenas de muertos. Y mientras más se adentraban, más vulnerable se volvía su retaguardia. Erik en el campo. Erik no se quedó detrás de las líneas. Con bisturí en una mano y un lanzador de plasma artesanal en la otra, lideraba cada escaramuza. Saltaba sobre barreras derribadas, atacaba con una precisión quirúrgica, gritaba órdenes improvisadas que salvaban vidas en el caos. Era médico. Era soldado. Era furia encarnada. Los soldados alienígenas lo seguían no por miedo, sino por respeto absoluto. El duelo final. En el núcleo de la base, Erik se encontró cara a cara con el comandante enemigo. Un Kreltar colosal, cubierto de placas óseas negras, blandiendo una hoja curva hecha de huesos fusionados. El cazador supremo. Las tropas a su alrededor se detuvieron. Sabían que este no era un combate común. Era el juicio final. La batalla. El cazador embistió con fuerza brutal, haciendo crujir el suelo metálico. Erik esquivó con movimientos precisos, cada paso calculado como en una cirugía de alta complejidad. Golpe tras golpe, Erik usó el terreno, desvió ataques usando puertas abiertas, forzó al monstruo a seguirlo hacia pasillos estrechos donde su tamaño era una desventaja. Finalmente, Erik utilizó su última carta. Una trampa improvisada de plasma concentrado, activada con un disparo perfecto. Una explosión cegadora envolvió al cazador. Cuando el humo se disipó, el gigante Kreltar yacía en el suelo, inmóvil. Erik, tambaleante pero firme, se acercó, levantó su bisturí ensangrentado, y terminó lo que había comenzado. El grito de la victoria. Por primera vez en semanas, un sonido diferente retumbó en la base. El rugido de la victoria. Los Kreltar, al ver caer a su líder, se dispersaron en desorden. La resistencia alienígena, liderada por un humano, había vencido contra todo pronóstico. Consecuencias inmediatas. Los pocos supervivientes se reunieron alrededor de Erik. Heridos, exhaustos, cubiertos de sangre y polvo, pero vivos. El comandante Brex se acercó, con una reverencia lenta y solemne. Dr. Lawson, dijo en voz alta. Hoy no solo salvó vidas. Hoy salvó un mundo. Los soldados,
sin protocolos ni órdenes, se arrodillaron brevemente, en señal de respeto absoluto. Eric, todavía con su bisturí en mano, solo murmuró: No luché para ser recordado. Luché porque nadie más debía morir hoy. Y tras esas palabras, cayó de rodillas, extenuado, en un charco de sangre enemiga y lágrimas. El médico rojo. Silencio tras la tormenta. El amanecer sobre Outpost Delta 3 no trajo cantos ni celebraciones. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos, de escombros, de cicatrices que el tiempo tardaría mucho en borrar. Los supervivientes caminaban en silencio entre los restos, recogiendo a sus muertos, reparando lo poco que quedaba de la base. Cada paso resonaba con el peso de la pérdida y de la improbable victoria. En medio de todo, Eric Lawson estaba allí, de pie, apoyado contra una pared humeante. Su uniforme médico, o lo que quedaba de él, era un tapiz de sangre, tierra y cenizas. Sus ojos, rojos por el esfuerzo y la falta de sueño, brillaban con una determinación inquebrantable. Nace una leyenda. A lo largo de las comunicaciones de emergencia, en todos los frentes de guerra del sector, un nombre comenzó a circular. El médico rojo. Era una mezcla de respeto y miedo. Un símbolo viviente de lo que un humano podía hacer cuando todo estaba perdido. Una figura que, sin armadura, sin rango militar, había resistido donde ejércitos enteros habían fallado. Los MYR empezaron a contar historias exageradas sobre cómo Eric había derrotado a una docena de Kreltar solo con sus bisturís. Los Barnecks aseguraban que su sangre misma era venenosa para los enemigos. Los Zaltrak afirmaban que su voz podía detener a un atacante solo con una orden. Eric no desmintió ninguna historia. Sabía que en tiempos de guerra, las leyendas salvaban más vidas que los hechos. Las verdaderas cicatrices. Esa tarde, mientras ayudaba a instalar una nueva clínica médica improvisada, Eric notó su mano temblando ligeramente. El peso de todo lo vivido comenzaba a cobrar su precio. Se sentó en una caja de suministros, respirando hondo. Recordaba los rostros de los caídos. Los gritos. El frío cortante del miedo que había empujado a un lado tantas veces. ¿Era este el precio de ser humano? ¿Cargar con cada vida perdida como si fuera propia? Un joven soldado MYR, con el brazo en cabestrillo, se acercó tímidamente. «Doctor», dijo, balbuceando. «Gracias. Gracias por salvarnos». Eric le sonrió débilmente. «No fue solo gracias a mí. Fue gracias a cada uno que decidió resistir». El soldado asintió, visiblemente emocionado, y volvió corriendo con sus compañeros. Eric lo miró alejarse, sabiendo que esas pequeñas victorias eran las que hacían soportable el peso de las derrotas. La llamada del Consejo Galáctico. 2 días después, mientras la base apenas comenzaba a estabilizarse, una comunicación urgente llegó desde la Confederación Galáctica. Un holograma azul parpadeó frente a Eric, mostrando a una figura solemne. La consejera ZHY, una de las máximas representantes del Consejo. Dr. Eric Lawson, dijo con voz formal. La Confederación ha sido informada de sus acciones heroicas en Bastar Prime. Eric se mantuvo firme, aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros. No hice más que lo necesario. La consejera inclinó ligeramente la cabeza. Justamente por eso, respondió. Se le ofrece una condecoración honorífica y la posibilidad de representar a la humanidad en futuras misiones diplomáticas y médicas. Eric dudó. Sabía que aceptar significaría más guerras, más campos de batalla, más noches sin dormir. Pero también sabía que su presencia podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles. Finalmente, asintió. Haré lo que pueda. Como siempre. La transmisión terminó. Y con ella, Eric aceptaba no solo un nuevo destino, sino un legado que ningún humano antes había llevado tan lejos en la galaxia. La promesa. Esa noche, sentado junto a una fogata improvisada, rodeado de alienígenas que ya no lo veían como un simple humano, Eric hizo una promesa silenciosa. Seguiría luchando. Seguiría salvando vidas. Seguiría siendo humano. Incluso si el universo entero se volvía contra él. Su bisturí, ahora cubierto de grabados de las especies que había salvado, descansaba en su regazo.
Y su corazón, aunque cargado de cicatrices invisibles, latía con más fuerza que nunca. El amanecer de un nuevo camino. Cuando el primer rayo de luz cruzó el cielo devastado de Bastard Prime, Erik Lawson se puso de pie. Con paso firme, comenzó a caminar hacia el horizonte. No como un simple médico. No como un guerrero. Sino como un símbolo viviente de lo que significa ser humano en los rincones más oscuros del cosmos. El legado del médico humano. La reconstrucción. Pasaron semanas desde la batalla. Bastard Prime, el planeta que estuvo al borde del olvido, comenzaba a florecer de nuevo. Donde antes había trincheras, ahora se alzaban clínicas, escuelas, mercados. La Confederación Galáctica había enviado ayuda humanitaria, movida por las historias de resistencia. Y en el corazón de todo ese renacimiento estaba él, el Dr. Erik Lawson. Ya no era el humano solitario que llegó con una bata blanca y una sonrisa cansada. Ahora era una leyenda viviente. Los niños Barnex corrían a su alrededor, imitando sus gestos de combate, mientras los ancianos MYRR le ofrecían ofrendas de gratitud. Pero Erik no buscaba honores ni monumentos. Cada día, simplemente, trabajaba. Curando heridas. Enseñando a los jóvenes. Asegurándose de que la violencia no fuera la única herencia que dejaría. Una nueva propuesta. Una tarde, mientras revisaba los suministros de una nueva clínica, una nave diplomática aterrizó en el centro de la base. De ella descendieron embajadores de varias especies, Aratín, Zaltrak, incluso antiguos enemigos ahora convertidos en aliados. La consejera ZHYR habló en nombre de todos. Dr. Lawson, Bastard Prime es solo el primer paso. La galaxia necesita más lugares como este. Y necesita más humanos como usted. Le ofrecieron dirigir una nueva iniciativa de rehabilitación interestelar. Una misión que llevaría a Erik y a su equipo a los rincones más devastados de la galaxia, para curar, reconstruir y, si era necesario, luchar. Erik miró a su alrededor. Las sonrisas tímidas de los niños, los rostros marcados de los veteranos, la esperanza recién nacida en los corazones de tantos. Sabía que su lugar no estaba en salones de poder, ni en cumbres diplomáticas estériles. Su lugar estaba en el barro, junto a los que aún creían en algo mejor. Con una sonrisa tranquila, extendió la mano. «Acepto», dijo simplemente. «Pero con una condición. Quiero llevar mis bisturís. Nunca se sabe cuándo harán falta». Las delegaciones rieron suavemente, impresionadas una vez más por la simplicidad demoledora de aquel humano imposible. El último adiós. Antes de partir, Erik caminó hasta la cima de una colina cercana, donde podía ver toda la extensión de la base Outpost Delta 3, reconstruida desde sus cenizas. Sacó un pequeño emblema de su bolsillo, una insignia vieja de su primer hospital en la Tierra, ahora desgastada y agrietada. La clavó en el suelo, como una semilla de algo más grande. Un recordatorio para todos los que vinieran después. Que incluso en los lugares más oscuros, incluso en los campos de batalla olvidados, un solo ser humano podía cambiar el destino de mundos enteros. Una leyenda inmortal. Mientras su nueva nave ascendía hacia el cielo estrellado, los sistemas de comunicación de Bastard Prime emitieron un último mensaje de despedida. Que la galaxia recuerde siempre el coraje del médico rojo. Y en lo profundo del espacio, más allá de donde terminaban los mapas estelares, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia donde la resiliencia, la compasión y el espíritu indomable de un humano demostrarían, una vez más, que ser humano es el mayor superpoder de todos.